El canal El Maestro presenta Los descubrimientos de Piteas. Piteas fue un explorador griego de Massalia, antigua colonia griega, hoy llamada Marsella, en el sur de Francia, que realizó un magnífico viaje marítimo donde arribó hasta áreas muy al norte de Europa en el último tercio del siglo IV a.C. Fue el primer navegante mediterráneo que recorrió los mares del norte de Europa y suministró información sobre los pueblos que habitaban sus costas, así como observaciones de carácter científico. Polibio y Estrabón, que recogen datos que se conocen acerca de su periplo, lo consideraron, sin embargo, como un fabulador. En su viaje salió desde Massalia, atravesó el estrecho de Gibraltar, pasó junto al Cabo Sagrado y el Cabo Cabeo en la península de Bretaña. Después llegó hasta Gran Bretaña y más allá descubrió una lejana tierra a la que llamó Thule. Hasta hoy los expertos polemizan si Thule sería Islandia o incluso una parte de Noruega. Dirigiéndose hacia el norte, entonces cruzó el círculo ártico hasta que los témpanos no le dejaron adelantar más. Estrabón reúne información de Piteas que indicaba que los habitantes de las zonas glaciales se alimentaban de mijo, hierbas, frutos silvestres, raíces y que tenían una bebida hecha de grano y miel. Desde Thule volvió a Bretaña, recorrió la costa de los Países Bajos y Alemania y a un día de navegación del estuario de Metonis llegó a una isla llamada Avalus, donde observó el comercio del ámbar. Una vez de vuelta, enriquecido con la mercancía conseguida, escribió un libro relatando con detalle y objetividad su viaje. El libro llamado Sobre el Océano fue uno de los considerados más importantes documentos de navegantes de la antigüedad, antecesores de los actuales derroteros. Acerca de los objetivos del viaje se estiman que fueron principalmente científicos, para tratar de comprobar algunas de las teorías que surgieron en su época. Sin embargo, hay historiadores que abogan por los fines económicos relacionados con el comercio de estaño y de ámbar. También se ha sugerido que el periplo de Piteas podría haberse realizado por encargo de Alejandro Magno a propósito de una posible expedición de conquista hacia zonas de Europa occidental. Piteas fue uno de los navegantes más científicos de la antigüedad. Determinó la posición precisa del polo norte celeste, que no coincide exactamente con la estrella polar. Calculó la latitud de su ciudad Marsella con un mínimo de error. En su viaje hizo observaciones del Sol que ayudaron a que los geógrafos posteriores identificaran paralelos de latitud. También fue el primero en observar el sol de medianoche, la aurora boreal y en establecer relaciones entre las fases de la luna con las mareas. Durante varios siglos, todo lo conocido sobre las regiones nórdicas, o sea, Bretaña, Irlanda, Gran Bretaña y el Mar del Norte, provino de la información que Piteas aportó. Todo sobre historia y cultura universal usted podrá encontrar en el canal El Maestro. Si le gustan estos temas, le invito a suscribirse al canal y darle like a los videos. Muchas gracias.